Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Manuel Vilas recuerda los misterios ocultos de su familia, a sus padres ateos y excéntricos, y cómo él llegó a la literatura a través del rock and roll. Eso es uno de los recuerdos más antiguos que tengo, que fue con el Seat 850 de mi padre. Mi padre pinchó llegando al Valle Nacional de Ordesa y recuerdo que nos hizo salir del coche porque había pinchado con el 850. Entonces yo salí del coche y me quedé mirando las montañas de Ordesa y fue un absoluto deslumbramiento, ¿no? Es un recuerdo, digamos, uno de los recuerdos más antiguos que tengo en mi memoria, ¿no? Manuel Vilas ha llevado toda la vida la montaña adentro. Su libro más conocido, Ordesa, tiene el nombre del valle que le impresionó de pequeño. Sus libros de poemas han ganado distintos premios y su novela, Nosotros, ganó el Premio Nadal en 2023. Manuel Vilas tuvo una infancia de silencios. Sus padres, excéntricos para la España de los años 60, eran ateos, salían mucho y no le contaban nada sobre sus orígenes familiares. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Manuel Vilas nació el 19 de julio de 1962 en Barbastro, un pueblo de Huesca. En su casa no se hablaba del pasado, ni de abuelos o abuelas, ni de fechas señaladas para la familia. Mi familia es uno de los grandes... O sea, yo escribo sobre mi familia porque es un abismo, un misterio absoluto, ¿no? Que casi ronda... A veces pienso que ronda lo esotérico, ¿no? Porque me dejaron a mí con un montón de preguntas en la boca que no he podido resolver más que escribiendo libros sobre mi familia. Sus padres ocultaban el día de su boda. Manuel sabe que se casaron el 1 de enero de 1960, porque un día encontró escondido el libro de familia. No hay ninguna foto de la boda de sus padres. Ellos nunca la nombran. Manuel sabe que fueron de viaje de bodas al pueblo francés de Lourdes, en un Seat 600. El 1 de enero era un día de celebración en casa, pero sus padres no explicaban por qué. El padre, llamado también Manuel, le decía a su hijo que era el santo de los dos. Ese día llegaban amigos de la familia a casa. Se respiraba un aire de felicidad. Desde por la mañana temprano, los amigos de su padre le llamaban por teléfono, incluido el que había sido alcalde de Barbastro, para felicitarle el año nuevo y el santo. Manuel, hijo, se aprendía de memoria los nombres de esos amigos. El 1 de enero era una fiesta brutal en mi casa, era muy importante. Mis padres, sobre todo cuando eran jóvenes, invitaban a muchos de sus amigos y yo veía que aquello era absolutamente importante en la vida de mis padres y yo lo achacaba que era el año nuevo y que mi padre se llamaba Manuel como yo y que se juntaba el año nuevo y el santo. Pero luego descubrí una tercera capa, que es que se habían casado el 1 de enero de 1960. Y para colmo, mi hijo el pequeño nació un 1 de enero. No celebraban ni el aniversario ni celebraban sus cumpleaños. No celebraban sus cumpleaños. Celebraban los míos y los de mi hermano hasta que yo tuve hijos y entonces celebraron los de mis hijos. La madre y el padre de Manuel Vilas se llamaban Carmen y Manuel. Habían nacido a principios de los años 30 y no eran lo que se entendía por una pareja convencional para la época. No iban a misa y salían todos los fines de semana con amigos. A Manuel le dejaban con su tía Reme. Él los escuchaba al llegar, no dormía bien, tenía terrores nocturnos y le tranquilizaba oír cómo sus padres hablaban desde el otro lado del tabique. Se daba cuenta de que se hablaban con dulzura, describían lo que habían visto, la gente con la que habían estado, cómo iban vestidos sus amigos o qué habían cenado. Le llegaba el amor que había entre ellos. Mi padre y mi madre tenían una historia de amor personal bellísima, se quisieron siempre, discutían, pero se querían muchísimo y tenían sus códigos. Y había una forma de silbar cuando había
Por ejemplo, recuerdo en las fiestas de mi pueblo, claro, no había WhatsApps entonces, la manera de buscarse el uno al otro cuando había mucha gente de por medio y no sabían dónde estaban, era una forma de silbido. Mi padre silbaba de una manera y mi madre lo escuchaba. Y ya sabía que mi padre estaba cerca. Los padres de Manuel llamaban la atención en Barbastro, y él tenía un deseo vanidoso, que la gente le viera de la mano de sus padres. Yo iba por las calles de Barbastro y me decían, qué guapos son tus padres. Y yo decía, ¿y yo qué? Decía, claro, era una cosa, era un misterio, ¿no? La gente me miraba a mí y hablaban de lo guapos que eran mis padres, ¿no? Y mis padres siempre estaban de fiesta. Y los viernes y los sábados salían viernes y sábados, ¿no? Y a mí me dejaban con mis tíos, ¿no? Y mis tíos eran los que me sacaban a pasear los domingos, ¿no? Y yo sentía una enorme vergüenza porque mis tíos, que eran maravillosos y yo los quería muchísimo, pero no eran tan guapos como mis padres. Entonces me paseaban por el pueblo y yo tenía la necesidad de parar a la gente, una necesidad psicológica de un crío, de parar a la gente que nos veía y decir, no, ojo, estos no son mis padres. Estos son mis tíos. Mis padres son mucho más guapos que mis tíos. Cuando era pequeño, mi madre, yo creo que hubiera querido ser un artista de cine. Los dos estaban muy enamorados de la vida. Les gustaba mucho vivir dentro de las posibilidades. Porque claro, tampoco se podían permitir muchas cosas, ¿no? En la época de la infancia de Manuel Vilas, los años 60 y 70, se fumaba en la televisión, en los aviones, en el Congreso de los Diputados y en los hospitales y consultas médicas. Y la mayoría fumaba tabaco negro. Aunque en los años 60 ya se hablaba de los efectos nocivos del tabaco, las campañas publicitarias optaron por técnicas sofisticadas de marketing. Se empezaron a utilizar testimonios de figuras públicas y celebridades, y los anuncios de tabaco empezaron a salir en televisión, además de en carteles y revistas. Fumar se asociaba con libertad, aventura y juventud. La publicidad de tabaco en los años 50 y 60 fue crucial para normalizar el acto de fumar y se enfocó mucho en atraer a jóvenes y a mujeres. Una de las marcas más consumidas entonces, Marlboro, se dirigía a hombres fuertes y varoniles. Pero curiosamente, la marca, creada en 1924 en Estados Unidos, se publicitó en los años 30 como un tabaco suave con filtro para mujeres. En sus inicios, los cigarrillos Marlboro tenían una banda roja impresa alrededor del filtro para ocultar las manchas de pintalabios. En los 50, cuando se publicó un importante estudio que relacionaba fumar con el cáncer de pulmón, Philip Morris quiso colocar a Marlboro como un cigarrillo para hombres preocupados por el cáncer de pulmón, porque entonces los cigarrillos con filtro se consideraban más seguros que los que no tenían filtro. Para atraer a ese público masculino, se utilizaron figuras como capitanes de mar, levantadores de pesas, corresponsales de guerra, trabajadores de la construcción y vaqueros. Marlboro pasó de ocupar el 1% del mercado a ser la cuarta marca más vendida, y la imagen del vaquero se quedó para siempre para asociar sus cigarrillos con la fuerza y la masculinidad. Las cajetillas de Marlboro forman parte del paisaje de infancia de Manuel Vilas. Su madre y su padre fumaban. A él, de niño, le atraían marcas de tabaco que le parecían exuberantes y misteriosas. Siempre fumaban rubio. Los paquetes de Winston, Marlboro, LM y Dunhill llenaban las mesas y mesillas de la casa. Mi padre fumaba muy poquito. Pero era gracioso, era una fiesta aquella España de cantidad de marcas de tabaco. Estaba el John Player especial, estaba el Dunhill. Yo me los aprendía porque los veía a mis padres. Mis padres eran muy modernos entonces. Y no me acuerdo del Dunhill, que era yo cuando vi, o el John Player especial, unos cigarrillos que les traían de no sé dónde, en una España donde cualquier cosa era novedad, porque no había nada. O sea, todo era espantosamente gris, pero de repente a principios de los 70 empezaron a llegar cosas, ¿no? Me fascinó mucho cuando descubrí que alguna vez llegó mi padre con una cajetilla de Dunhill, de este tabaco, ¿no? Que era finísimo y blanco, ¿no? Y era muy elegante, ¿no? Y me pareció ya el colmo de la sofisticación. Y me quedé mirando a mi padre como si mi padre fuese Gary Cooper, ¿no? Hola, mamá. Manolito, ¿ha llamado tu padre? No ha llamado.
Qué raro. Llevo pendiente del teléfono toda la mañana, pero tenía que bajar a la carnicería porque me iban a cerrar. Pues no ha sonado el teléfono. Tendría que haber llamado ya. Se fue a Teruel muy temprano y ya tiene que haber llegado seguro. A no ser que le haya pasado algo. Dígame. Hola, Carmen. Ay, ¿ya estás en Teruel? Sí, llegué hace un rato, pero tenía que visitar a un sastre de aquí y no he podido llamarte antes. Ay, ya pensaba que te había pasado algo. Qué exagerada eres, siempre te pasa lo mismo. No exagero, Manuel, la carretera es muy peligrosa. Que sí, pero me da pena que sufras cada vez que me voy de viaje, que es sufrir por sufrir. ¿Cuándo vuelve papá? Dice Manolito que cuándo vuelves. ¿El viernes, no? Sí, tengo que ir a algunos pueblos por aquí y me llevará tiempo. Si se me da bien, intento volver el jueves. Te llamo mañana cuando tenga un rato libre, ¿vale? Sí, y conduce con cuidado por esas carreteras. No te preocupes. Dale un beso a Manuel y a los demás. De tu parte. Hasta mañana. El padre de Manuel Vilas era viajante de comercio. Viajaba mucho, a veces durante días. Su mujer vivía atemorizada cada vez que él tenía que viajar. Odiaba los viajes largos, sobre todo cuando su marido tenía que ir a vender a Teruel, que era el viaje más largo. Estaba toda la semana fuera, durmiendo en las fondas, vendiendo el textil catalán a los sastres de los pueblos. A la madre de Manuel Vilas, mientras, le aterrorizaba cualquier llamada de teléfono. Tenía mucho miedo. Y yo lo vivía sobre todo a través de mi madre, porque mi madre padecía mucho cuando mi padre tenía que coger el coche, y porque entonces era una época donde había muchos accidentes de tráfico, ¿no? Y las carreteras eran malas, estaba hablando de la España de los años 60, ¿no? Y había, por ejemplo, un viaje que mi madre temía mucho, que era cuando mi padre se iba a Teruel, que era el pueblo más lejos de donde nosotros vivíamos, que era Barbastro, y ahí estaba toda la semana fuera, ¿no? Yo recuerdo que él salía, por ejemplo, temprano, a las 6 o las 7 de la mañana, y cuando llegaba al destino llamaba a mi madre por teléfono, y mi madre estaba siempre a la espera de una llamada de teléfono en donde mi padre le decía que había llegado bien, ¿no? Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 70, Japón, Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente. Había una fuerte dependencia del petróleo procedente de Oriente Medio, y los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El 16 de octubre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tomó la decisión de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentaba a Israel y Egipto. También se acordó un boicot a Israel. Los efectos del embargo fueron inmediatos. La OPEP obligó a las compañías petroleras a aumentar los precios de forma drástica. Se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró la etapa económica negativa que ya había empezado en el mundo occidental y llevó a una recesión global durante el año siguiente. Ante el problema de suministros, Francia apostó por la energía nuclear, Estados Unidos y Canadá por la quema de residuos de madera. Los países de la OPEP apostaron por nacionalizar las empresas de carburantes y vieron cómo sus ingresos se disparaban. La economía española había crecido entre 1960 y 1973 más que ninguna otra de Europa, sobre todo por el atraso que arrastraba después de la Guerra Civil. Cuando llegó la crisis del petróleo, 2/3 partes del consumo energético español dependían de las importaciones de crudo. No se pudo mantener el ritmo, no se podía pagar, por lo que hubo que reestructurar toda la industria. Para paliar la crisis, el Estado asumió el coste del crudo reduciendo los impuestos que gravaban el consumo de derivados. El precio en la calle de la gasolina aumentó un 20%, y los ingresos del Estado por la venta de derivados del petróleo disminuyeron un 35%. Esa situación llevó a una subida de precios, de salarios, a una inflación desbordada y el paro se triplicó. A la familia de Manuel Vilas le afectó, como a muchas, esa crisis. O sea, la crisis del 73 repercutió en su negocio en el 75. Tardó 2 años en llegar a su negocio, ¿no? Y entonces, que era él vendía ropa de confección de una empresa que luego yo he intentado localizar por internet y ya no existe, uno de los misterios del tiempo. Él era representante de una empresa de ropa de confección que vendía mucho más que de la otra, que era la ropa la tela para los sastres, ¿no? Y esa empresa de ropa de confección quebró por la crisis del petróleo, ¿no? Y entonces mi padre perdió esa representación.
y esa representación le hacía ganar pues dinero suficiente como para llevar una vida bastante, en fin, desahogada, ¿no? Y cuando perdió esa casa, pues la vida económica de mi familia se complicó muchísimo. Y a partir del año 75 mi familia entró en una situación económica muy agobiante, ¿no? Yo tuve que estudiar con becas y había unas dificultades económicas tremendas por haber perdido esa empresa. Yo lo viví con un pánico que todavía me dura y que lo he contado muchas veces, con un pánico absoluto a la miseria. O sea, en ese sentido tengo esa idea metida en la cabeza, porque claro, cuando tú has visto de pequeño la escasez, la dificultad económica, el problema de no poder comprarte no sé qué, el problema de que, en fin, el agobio económico constante, que yo lo viví, esto se te graba, si eres un crío sensible, se te graba muchísimo, y a mí esto me ha permanecido en mí toda la vida. Por el principio, Manuel Vilas, Cadena SER. Los padres de Manuel Vilas no iban a misa. Eso le incomodaba a él ante sus amigos. No nombraron nunca a Dios en casa. Vivían como si no existiese la religión católica. Ni iban a misa ni nada. Iban a algún funeral de algún amigo porque no les quedaba más remedio, que se moría o alguna cosa así, pero jamás fueron a misa. Nunca. Ni creyeron en Dios, ni eso a mí me parece maravilloso. O sea, es un aplauso que les haré infinitamente. Tener unos padres que en los años 50 y 60, bueno, más en los 60, que es cuando yo los vi, pasaban completamente de la religión católica, me parece de Oscar. O sea, es una cosa maravillosa. No tenían eran profundamente ateos, de un ateísmo brutal. A los curas les parecían todos una panda de majaderos. O sea, era todo... eran maravillosos. Eran maravillosos. O sea, no tenían... Y eso yo creo que era por inteligencia natural. Es decir, todo el aparato religioso que había en aquella época, a mi padre y a mi madre les daba igual por inteligencia. Mi padre mi padre a los 12 años lo quitaron de estudiar. Mi madre casi... A veces tenía dificultades hasta para escribir. De modo que por inteligencia natural dedujeron todo. Y esto a mí me parece fascinante. Yo de hecho sufría los lunes cuando iba a clase, porque a mí me matricularon, claro, ¿dónde me iba a matricular? En un colegio de curas, no había otra cosa. Y todos mis compañeros comentaban que habían ido el día anterior, que era el domingo, a misa con sus padres, a misa de 12. Y claro, yo me he quedado un poco así, pues como marginado de esas conversaciones, porque yo no había ido a misa de 12 jamás en mi vida, y menos con mis padres, porque además estaban durmiendo, porque se iban de fiesta el sábado por la noche. Mi madre fue una madre muy protectora, extremadamente protectora, ¿no? Eso quizá yo lo he padecido, ¿no? Porque tener una madre muy protectora acaba siendo luego un problema para el hijo, ¿no? Pero claro, evidentemente me querían muchísimo. Lo que pasa que era una sociedad en los años 60 que un padre le dijera a un hijo, hijo mío, te quiero. Esto no existía, esta posibilidad. Y en las madres había un cariño, una especial afectividad hacia el hijo, pero tampoco se verbalizaba. Uh-huh. Pero sí había una ternura y una forma de preocupación uh-huh. de la madre hacia ti que incluía más el mundo emocional y sentimental que no en los padres.
Se lanza. A ver, usted antes de lanzarse, señora, ¿cuál cree usted que es la que está abierta? No toque. Usted cree que es esa. ¿Y usted? ¿Todavía no ha terminado el 1, 2, 3? No, ya le queda poco. Si abre la puerta del coche, se queda con él. No lo entiendo. ¿Ves ese coche? Sí. Solo hay una puerta abierta, las demás están cerradas. Si descubre cuál está abierta, se lleva el coche. Que miren los seguros a través de la ventanilla. Yo creo que está justo haciendo eso. Puede tener truco, yo no me fiaría. Papá, ¿no te gustaría ir al 1, 2, 3? No, hijo, prefiero verlo desde casa. Es que siempre te sabes las preguntas, seguro que ganabas. No se me ha perdido nada ahí. Además, Madrid está muy lejos. Nada, se han quedado sin coche. Bueno, era una posibilidad entre 4 de ganar. ¿Eso es mucho? Es poco, pero bueno, se trata de tener suerte. Manolito, ya es tarde. ¿No te quieres ir ya a la cama? No, me quedo un poco más viendo la tele con papá. Bueno, es viernes, no pasa nada si te acuestas un poco más tarde. Yo me voy a la cama, que estoy agotada. Buenas noches. Y lávate los dientes, hijo. Que sí, mamá, ahora voy. Buenas noches. Con mi padre yo no logré hablar de casi nada, pero sin embargo casi telepáticamente conseguíamos con los gestos y con la forma de mirar, la forma de decir una palabra, casi lo decía todo, ¿no? Casi recuerdo que nos sentábamos los dos juntos a ver la televisión, porque yo veía mucho la televisión con mi padre. Y mi padre le hablaba a la televisión. Según lo que salía, les decía algo al programa y tal, ¿no? De lo que mi padre les decía a los que salían en la televisión, deducía una forma de pensar y una forma... Un telediario, 1, 2, 3 respondo otra vez, que era su programa favorito, Cocineros, le gustaban mucho los programas o programas de información política o lo que sea, ¿no? Y yo también les decía algo a los de la tele, ¿no? Con lo cual se marcaba un poco un abismo generacional, ¿no? Porque él pensaba de una manera y yo, pues como joven, pensaba de otra, ¿no? En casa nunca se hablaba de los abuelos y abuelas, ni maternos ni paternos. No había fotos de ellos. Sus padres parecían no tener pasado. El abuelo paterno era comerciante, pero tras la guerra civil, cuando los nacionales entraron en Barbastro, fue denunciado, acusado de rojo y condenado a 10 años de cárcel. Cumplió 6 de ellos en una cárcel de Salamanca por su estado de salud. Allí en esa generación había unos silencios brutales. Todos eran silencios que procedían del horror de la guerra civil. Entonces, ante semejante horror y semejante devastación humana, política, etcétera, etcétera, tanto mi padre como mi madre decidieron que no se hablaba del pasado. O sea, digamos que la única forma higiénica que encontraron de salvar, o terapéutica que encontraron para salvar a sus hijos de todo ese río de desgracia, fue el silencio. Yo no supe nunca que mi abuelo, bueno, luego me enteré que mi abuelo había estado más de 10 años en la cárcel, en las cárceles franquistas, porque Barbastro cayó en zona republicana. Y a mi abuelo lo delataron como república, como afecto a la república, y tuvo acabó en la cárcel. Luego con la democracia mi abuela cobró una indemnización por eso. Estuvo muchos años en la cárcel, mi abuelo. Mi padre jamás me lo dijo. Mi padre nunca me dijo que Franco era un dictador. Simplemente no se hablaba, ¿no? Pobre hombre, se le habían metido a su padre en la cárcel. Y mi abuelo, cuando llegó de la cárcel, cuando vino de la cárcel de Salamanca, el alcalde falangista de mi pueblo lo echó. Yo recuerdo una escena en el cementerio de Barbastro. Yo tendría 7 o 8 años, que yo iba de la mano de mi padre y era un día de Todos los Santos, un 1 de noviembre, y paseábamos por el cementerio y había unos nichos arriba inominados
donde no había nombres de los muertos ni nada. Y mi padre me dice, mira, yo creo que por una de esas, uno de por ahí debe estar tu abuelo. Y yo me quedé, digo, o sea, era el olvido profundo. La madre de Manuel Vilas procedía de una familia campesina y se crió en un pueblo diminuto cerca de Barbastro. De la familia materna tampoco se hablaba. Con los años, Manuel Vilas supo que su abuelo materno se suicidó de un disparo después de que su hijo muriera en un accidente de tráfico. Mi abuelo materno se suicidó. Tampoco me dijeron que se había suicidado. Yo me enteré por terceros, ¿no? Y a día de hoy no sé por qué. Tengo vagas sospechas de por qué se suicidó, pero no lo sé muy bien. No lo sé muy bien porque no me contaron nada. Conocí a las dos abuelas, pero muy poco. Y eran mujeres absolutamente enlutadas. Mujeres tristes, ¿no? Mujeres tristes y apenadas, ¿no? Profundamente apenadas. La una porque su marido estuvo en la cárcel y la otra porque su marido se suicidó. Mi abuelo materno tenía un bar, cosa que yo tampoco me enteré. Mi madre trabajaba en ese bar. Luego mi madre fue peluquera y era muy buena peluquera. Y cuando se casó, como era normal en aquella época, dejó de trabajar. Ojalá hubiera seguido trabajando de peluquera, porque hubiera sido maravilloso. Pero mi padre, pues siguiendo la normativa de aquella época, pues se convirtió en el padre de familia y por consiguiente se casó al casarse con mi madre dejó su trabajo. Para Manuel Vilas, su infancia está estructurada en ciclos en torno a los coches que tuvo su padre. El ciclo del 600, el 850, el 124 y el 1430, todos de SEAT. En su casa estaban su padre, su madre, su hermano, el coche y él. A ver, el coche fue fundamental en mi vida, en mi infancia, porque era la herramienta de trabajo de mi padre. Entonces yo llegué a pensar que el coche era una persona más de mi familia, y lo conté en Ordesa. Porque mi padre decidía todo en función... O sea, por ejemplo, yo recuerdo domingos en que mi madre decía, vamos a tal sitio. Y mi padre decía, no. Y mi madre decía, ¿por qué? Y mi padre decía, porque no hay sombra para el coche. A mi padre le fue bien hasta el 75, íbamos 2 semanas de vacaciones a la playa. Mi padre encontró un hostal en Cambrils, pero ese hostal estaba a 10 minutos de la playa y había que coger el coche para ir a la playa. Entonces yo recuerdo que mi madre me despertaba a las 7 de la mañana en agosto, principios de agosto, y yo no lo entendía. Yo decía, pero mamá, si estoy de vacaciones, ¿por qué? Ya es de noche, ¿por qué me despiertas y cuando voy al colegio me despiertas una hora más tarde, casi una hora y cuarto más tarde, y ahora me despiertas aquí a las 7 de la mañana? Y mi madre me decía, es que tu padre tiene que dejar el coche en la sombra. ¿Cuál era el misterio? El misterio era que la playa a la que íbamos había 4 eucaliptus que daban sombra para 8 coches. Y la gente que tenía por ahí trabajo, había una tienda de artículos de playa, había una cafetería. Todos estos profesionales de esos negocios llegaban pronto y dejaban el coche bajo la sombra de esas 8 sombras que daban los 4 eucaliptus que ahí había. La forma que encontró mi padre de asegurarse sombra era madrugar más que esos trabajadores, y entonces conseguía la sombra. Yo veía que las familias bajaban a las 10 de la mañana, a las 10:30, y yo pensaba, digo, ¿por qué demonios a mí no me ha tocado una familia normal que baje a la playa a las 10:30 o a las 11 del mediodía? ¿Qué coño hacemos esta familia, mi padre, mi hermano y yo, a las 8 de la mañana en la playa?
La familia fue muchos veranos a Cambrils, un pueblo pesquero de la provincia de Tarragona. Manuel Vilas se enamoró de aquel hostal Don Juan, en el que se hospedaban gentes llegadas de Suiza, Alemania o Francia. Me enamoré porque era el sitio en donde mis padres resplandecieron en su juventud, eran felices porque allí fuimos hasta el año 75. Mi madre era una mujer solar, adoraba el verano. A mi madre solo le parecía que existía el verano, o sea, el otoño, el invierno y la primavera le parecían estaciones absolutamente prescindibles. Era una mujer profundamente mediterránea. Encontraba sentido a la vida cuando estaba junto al mar. Le gustaba ponerse morena y los 15 días de playa que estábamos ahí en Cambrils, ella era felicísima. Y esa felicidad pues yo la recuerdo con una precisión extraordinaria, ¿no? Su padre también trabajaba en Jaca y a veces iban ahí de vacaciones, a una pensión del pueblo que él conocía por su trabajo como viajante de comercio. Con 7 años, a Manuel Vilas se le quedó grabado los manteles blancos del comedor y las escaleras de madera que llevaban a las habitaciones y el flan casero que le dieron con la cena. Pero a su madre no le gustaba el veraneo en la montaña. Ella adoraba tomar el sol. En Barbastro fue una pionera en hacerlo. Tomaba el sol en todas partes. Desde que empezaba el calor, en junio, iba con sus amigas a tomar el sol en bikini al río o al jardín de alguna casa. A ella no le convencía nada ir de vacaciones a la montaña. Le parecía que era algo triste. Luego por la noche había que ponerse una chaqueta, que eso ya era el colmo, y había que dormir con manta y tal, y no lo relacionaba con el verano. Entonces yo de pequeño asistía a estas discusiones que muchas veces se saldaban con que estábamos 2 semanas en la playa y 3 o 4 días le concedía a mi madre, a mi padre le concedía 3 o 4 días en la montaña. Y de hecho yo he heredado el gusto que mi padre tenía por la montaña. Yo soy de Barbastro, es decir, del Pirineo de Huesca. Entonces teníamos ahí, a 80 kilómetros de Barbastro, teníamos el paraíso. Teníamos un mundo natural maravilloso. Por eso titulé mi novela Ordesa, por el Valle Nacional de Ordesa, que a mi padre le encantaba. Pero mi madre, la vida vacacional en la montaña le parecía que no tenía ningún atractivo, porque no se podía poner morena, no había playa, no había chiringuitos, no había extranjeros, no había toda esa cosa efervescente que a ella le encantaba. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha pinchado la rueda? Sí, la de adelante. Madre mía, qué mala suerte. No lo entiendo. No sé qué habría en la carretera. ¿Puedo salir del coche, mamá? Sí, hijo, aprovecha y estira las piernas. A tu hermano no le despierta ni un pinchazo, está dormido como un tronco. No te alejes mucho. No, mamá. Esto lo arreglo yo enseguida. ¿Qué miras, hijo? Las montañas. Impresionante, ¿verdad? A esto me refería cuando os hablaba de Ordesa. Son las montañas más altas que he visto en mi vida. Pues ya verás cuando lleguemos al valle. Desde allí parece que las puedes tocar con la mano. Mira esa, tiene nieve en la punta. Imagínate el frío que tiene que hacer allí para que todavía quede nieve. ¿Qué haces aquí parados? Os habéis quedado embobados. Estamos mirando las montañas. Son muy bonitas, pero a mí donde esté el mar, que se quite todo lo demás. Bueno, voy a cambiar la rueda, que aún nos queda un rato. ¿Me ayudas, Manuel? Vale. Saca la bolsa con herramientas del maletero. Con 7 años, Manuel Vilas tuvo un deslumbramiento. Iban camino a la montaña y el coche pinchó. Al bajarse, Manuel se quedó hipnotizado por el Valle de Ordesa. Y sé el sitio exacto donde pinchó y años después, cuando murió mi madre, fui con mis hijos. De hecho, mis hijos se quedaron un poco diciendo, este hombre, qué demonios, porque paré en la carretera y les expliqué, digo, estoy buscando un pinchazo ocurrido, pinchazo de un Seat 850 ocurrido en el año 68, 69. Y mis hijos debían decir, este tío, mi padre se ha rayado completamente. Una obsesión, porque allí nació mi fascinación por la belleza. Pues yo salí del coche, que había pinchado mi padre, salí del coche, miré hacia arriba y vi unas montañas que me dejaron conmocionado por su belleza.
Manuel Vilas y su hermano Juan Carlos fueron al colegio de los Escolapios. Aunque sus padres no eran creyentes, aquel fue el único colegio que encontraron donde llevar a sus hijos. Allí estuvo Manuel hasta séptimo de EGB. Todo aquello que me contaban en clases de religión y tal, en casa no existía, no se sostenía por una vida religiosa, pues era como si me hablaran de, no sé, de extraterrestres, ¿no? Al ver la vida de mi padre y de mi madre, que eran profundamente ateos y profundamente vitales y corpóreos y amantes del placer, pues entendí que lo que me contaban los curas era una cosa de... nunca entendí lo que me contaron los curas. O sea, de la religión nunca entendí nada. Un día un cura le llamó. Quería hablarle de entrar en el coro del colegio. Manuel tenía 8 años. Recuerda la sotana y la barriga y cómo el cura empezó a hablarle cariñosamente y a acariciarle el pelo. Su cerebro ha borrado más detalles y no recuerda hasta dónde llegó. Un cura me metió mano y yo lo cuento en Ordesa, no sé hasta dónde llegó porque no me acuerdo muy bien, pero sí que me metió mano. Luego he pensado que me lo podía haber ahorrado, ¿no? Porque tampoco, yo qué sé. En fin, yo ahora tengo 62 años y me parece que todo es perdonable en esta... A ver, que no me violó. Quiero decir. A mí me metió mano. Este hombre me metió mano. Me empezó a tocar y yo no sabía por qué me tocaba. Digo, ¿por qué hace esto? No entendía nada. Yo pensé que, como había sacado buenas notas, pensé que era el premio por sacar buenas notas. Así de subnormal era yo, ¿no? Luego ya me di cuenta que aquello no tenía mucho que ver por sacar buenas notas y tal. Pero no llegó a mayores, simplemente me sobó. Y luego ya me marché y no volvió a ocurrir nunca más. Pero yo esto no se lo dije a mi padre y a mi madre porque, por una razón, porque racionalmente no lo comprendía, ni sabía verbalizar lo que había pasado. O sea, verbalizar lo que había pasado lo he sabido después, claro, pero en el momento de crío tú no sabes verbalizar que el cura te ha metido mano, no sabes ni siquiera la expresión te ha metido mano. O sea, de repente ves una actitud cariñosa por parte del cura que te empieza a tocar la cara, la espalda, los brazos, las manos y tal, y no sabes muy bien qué está pasando, pero no tienes lenguaje verbal como para nombrar eso. Pero luego es que el 80% de el 80 o el 90% de mi clase fueron víctimas de tocamientos. Claro. Luego, cuando publiqué la novela, amigos de mi generación y tal me dijeron que a ellos también les habían metido mano. O sea, quizá no llegaban a mayores, con suerte, y era simplemente que te sobaban y que, pues, fruto de la represión que sufrían, ¿no? I've got to be on my way. I'm swimming home. You're swimming home? I figured out there's a river of pools all the way to my house. Crazy idea. I think it's a brilliant idea. Well, what are you doing it for? Why do you want to do it? I think it's very original. I mean, I think it's an adventure. Mis tíos me llevaban al cine y yo he visto un montón de... Yo ahí nació mi pasión por el cine. Íbamos los domingos de 4 a 8 en sesión doble. Veíamos 2 películas. Ahí vi El planeta de los simios. Ahí vi una película... O sea, normalmente veía películas malísimas. Pero de vez en cuando aparecía alguna obra maestra. Como por ejemplo El nadador de Frank Perry, que yo la vi en el Cine Corter de Barbastro. Debió ser... La película del 68, pero debió ser en el 69 o en el 70. El nadador es una película de 1968 con guión basado en un cuento de Cheever publicado originalmente en The New Yorker en 1964. Empezó dirigiéndola Frank Perry, pero abandonó el rodaje por discrepancias artísticas y la terminó Sidney Pollack.
El actor principal es Burt Lancaster, que encarna a un ejecutivo de publicidad maduro, guapo y vital, que vive en una zona de gente adinerada, con grandes mansiones y piscinas en las afueras de la ciudad. Un día se le ocurre una diversión extraña e inquietante: volver a casa nadando. Vestido solo con el bañador, atraviesa el valle nadando de piscina en piscina, encontrándose con distintas personas, cada vez más agotado y alterado. El nadador es un retrato social ácido y desasosegante del llamado sueño americano. Lo que parece un argumento banal, poco a poco se convierte en un thriller psicológico. Los creadores de Mad Men se inspiraron en su universo para crear la serie. Esa película se me grabó, yo tenía 7 años cuando vi esa película, pero claro, fuimos a verla porque nosotros los domingos veíamos todo lo daba igual, podíamos ver del oeste, de no sé qué. Había mucha morralla de películas que veíamos, pero de vez en cuando nos caía una obra maestra. Y yo con 7 años vi El nadador y se me quedó la película absolutamente, no entendía absolutamente nada, pero la película se me grabó en la memoria. Luego, claro, luego ya la vi de mayor y dije, madre mía, qué increíble que yo viera esa película con 7 años, ¿no? El nadador de Frank Perry, que es una novela basada en un cuento de John Cheever, que es una película extraordinaria, maravillosa, es un clásico de la historia del cine, ¿no? Con Burt Lancaster nadando de piscina en piscina, con un final tremendo. Yo no entendía el final cuando era crío y tal, ¿no? 50.000 pesetas, 48.565, 50.000 pesetas, 51.042, Al padre de Manuel Vilas le encantaba la Navidad. Compraba el árbol y los turrones y mucha lotería. Compraba un árbol de verdad que vendía un leñador en la plaza del mercado de Barbastro. Elegía uno que llegaba hasta el techo. Todos los días 22 de diciembre se inauguraba la Navidad. A las 10 de la mañana ponía la televisión y comprobaba si los décimos o las participaciones que llevaba habían resultado premiadas. Anotaba los números haciendo dibujos barrocos. Escribía un 5 en el que la raya de arriba se convertía en una gorra inclinada hacia el cielo. Nunca le tocó ningún premio, pero lo disfrutaba concentrado y luego silbaba porque ese día habría una buena comida. Mi padre se ponía a las 9 de la mañana allí. Yo ya tenía fiesta y mi padre se ponía a anotar todos los números con una letra que tenía con 9. Mi padre tenía una letra fascinante, maravillosa, ¿no? Era un pendolista, y iba apuntando todos los números, nunca le tocaba nada, pero se pegaba allí toda la mañana anotando números. Mi padre era un fan de las Navidades. Yo soy fan de las Navidades porque mi padre lo fue. Ahora, obviamente, pues fíjate, el ser fan de las Navidades con tu padre y tu madre muertos, pues ya es un poco, ya no es lo mismo, ¿no? El problema de las Navidades son las ausencias, ¿no? Pero mi padre compraba un árbol. Mi padre se gastó una pasta en un Belén chulísimo, porque te hablo de finales de los 60 y tal. Mi madre cada año que lo envolvía y lo guardaba iba jodiendo alguna. Y entonces al final teníamos un Belén absolutamente herético, porque le faltaba a San José la cabeza. La Virgen María también le faltaba un brazo, porque era la manera que mi madre tenía de guardar el Belén. Entonces al final, yo qué sé, al final teníamos un Belén absolutamente de herejes, ¿no? Casi diabólico, ¿no? Por el principio, Manuel Vilas, Cadena SER. Cuando Manuel Vilas cumplió 12 años, sus padres le regalaron un tocadiscos de maleta. Allí escuchó sus primeros discos. Él lo había pedido como regalo de Navidad y un día, por casualidad, andando por el pueblo, vio que sus padres entraban en una tienda de electrodomésticos. Pero hubo otra tienda que cambió su percepción del mundo. Mi pueblo se llamaba Barbastro, que era un pueblo que tenía 13.000 habitantes, que tenía fundamentalmente curas y militares, porque había un cuartel militar, y una burguesía
bastante rancia, ¿no? Lo normal, vamos, es decir, no quiero criticar nada, es decir, lo normal en cualquier pueblo, ¿no? Entonces, todo era gris, que todo eran curas y militares, y una sociedad burguesa basada pues en el dinero y en la posesión de bienes, menos una tienda de discos. Porque claro, ¿qué había allí? Las cubiertas de los vinilos de los Rolling Stones, el Rock and Roll Animal de Lou Reed, que era una portada, una cubierta espectacular, David Bowie con su ambigüedad, los Beatles con el Sargento Pepper's, Elvis Presley, o sea, había cubiertas de los vinilos que decían que había otro mundo en otro sitio, que era distinto al mundo que yo vivía. Yo me compré todos los discos y digo, allí hay otros. Esta gente, estos extraterrestres, ¿de dónde han salido? Porque estos no, yo no me encuentro. O sea, a David Bowie o a Lou Reed o a Bob Dylan, no hay nadie en mi pueblo que vaya vestido así. Entonces hicimos un Spotify primitivo que era, decidíamos, comprábamos la prensa musical, tú te compras el Harvest de Neil Young, este se compra el último de Bob Dylan, este se compra el que fuese, el de Deep Purple, el de Led Zeppelin, y yo me compro el de Lou Reed y luego circulamos. Claro, como éramos pobres y los discos valían 350 pesetas, meditábamos muchísimo sobre qué disco comprarnos, porque solo teníamos una bala cada uno. Entonces teníamos que acertar con el mejor disco que había en ese momento. Entonces leíamos la prensa musical. Yo me compré el Rock and Roll Animal de Lou Reed, que me fascinó. Y entonces en la prensa musical vi, el Rock and Roll Animal de Lou Reed ha sido censurado y las 3 canciones últimas del disco son 3 canciones del disco anterior de Transformer, porque la censura ha quitado la canción Heroin. Entonces yo cuando leí esto dije, o sea que yo me he gastado 350 pesetas en un disco que está censurado y que no está como debería estar. Y entonces yo empecé a decir, ¿y esto por qué es así? Porque, o sea, yo me he gastado un dinero y me han dado gato por liebre. Lou Reed pertenecía a una familia judía de clase media norteamericana, y para sus padres, tener un hijo que ellos pensaban homosexual era inconcebible. Le llevaron a un psiquiatra que diagnosticó posible esquizofrenia y le sometió a terapia de electroshock. Eran los años 50 y Lou tenía 17 años. Posiblemente aquello marcara su vida y su trabajo como artista. Cuando entró con 18 años en la universidad, seguía un tratamiento para la depresión y allí comenzó a formar bandas. Quería experimentar con el sexo, las drogas y la música. Leía a Burroughs, Kerouac o Ginsberg, miembros de la generación Beat. Se cuenta que comenzó a ejercer de camello de heroína en las fraternidades universitarias. Con 21 años se licenció en literatura inglesa. Consiguió un empleo como compositor para la discográfica Pickwick y escribía canciones a la carta para distintos grupos. Allí comenzó a componer sus propios temas. Uno de los primeros fue Heroin, en la que Reed describía muy bien las sensaciones de la heroína inyectada. Lou Reed ofreció Heroin a sus jefes en Pickwick, que le dijeron que mejor se dedicara a escribir canciones de surf. Heroin se incluyó en el álbum de debut de la Velvet Underground junto a Nico en 1967 y después formó parte del disco Rock and Roll Animal de 1974, que en España salió sin ese tema. 3 años después, y un disco de oro por medio, la Dirección General de Cultura Popular permitió que se recuperara la canción con motivo de la reedición del disco en 1977, en plena transición. Aún así, durante su primera visita a España, en marzo de 1975, el público del Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona reclamó la canción insistentemente a Lou Reed, aunque todo el mundo sabía que desde el gobierno civil le habían aconsejado excluirla de sus conciertos españoles. La Guardia Civil en persona se encargó de recordárselo momentos antes de dar comienzo,
Pero tanto en Barcelona, la segunda noche, como en Madrid, Reed cantó las 3 primeras estrofas él solo, sin el acompañamiento de la banda. Y empecé a investigar y dije, claro, ¿qué pasa con esa canción? Esa canción trata el mundo de la droga y está prohibida. ¿Y quién la ha prohibido? La ha prohibido un régimen. Digo, ¿y qué régimen es ese? Es el franquismo. Digo, y ese es en donde yo he vivido, el franquismo. Yo descubrí que vivía en una dictadura porque alguien censuró Heroin de Lou Reed y puso otras 3 canciones de otro disco anterior, ¿no? Así descubrí yo que vivíamos en una dictadura, a través del rock and roll. El rock and roll me iluminó políticamente. Manuel Vilas recuerda lo que queda de aquel niño temeroso y asombrado en el escritor que soy. Pues queda un profundo amor a mis padres. Yo tuve una infancia extremadamente feliz. Es una deuda y una maravilla porque todo cuanto les vi hacer a mi padre y a mi madre estaba no solo presidido por el amor, sino por una enorme originalidad. Eran 2 personas extraordinariamente originales, ¿no? Tanto las cosas que me decía mi madre como las cosas que me decía mi padre. Mi madre, por ejemplo, me decía, hijo mío, sobre todo en esta vida, no te conviertas nunca en un muerto de hambre. O otra frase que me decía, intenta no ser el último mono, ¿no? O sea, un enorme amor y una enorme fascinación. Y también otra cosa que cada vez va más, que es un enorme misterio. El misterio. Porque conforme va pasando el tiempo, ese misterio de esa historia de amor que yo tuve con mi padre y con mi madre, se la está tragando un misterio, el misterio de la existencia, el misterio del tiempo, el misterio de la vida y de la muerte. Entonces todo ahora ya es un enorme misterio. Por el principio, Manuel Vilas. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra y Miguel Hijosa. Interpretación, Eli Zapata y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.